La Constitución del año 1830. Esta Constitución fue la primera del Ecuador, promulgada el 23 de septiembre tras la separación con la Gran Colombia. Estableció al país como de manera independiente y así pudo organizar los poderes del Estado, como son el legislativo, ejecutivo y judicial. También garantizó derechos fundamentales como la libertad de expresión y protección contra detenciones arbitrarias, marcando así un paso importante dentro de la historia política del Ecuador. La Constitución del año 1835 fue promulgada el 13 de agosto durante la presidencia de Vicente Rocafuerte. Estableció así un gobierno con dos cámaras en el poder legislativo, la Cámara de Diputados y el Senado. También garantizó derechos importantes como la libertad de expresión y el derecho a la propiedad. Limitó el poder del presidente para así evitar los abusos de este. Fue un paso hacia un gobierno más democrático dentro del Ecuador. La Constitución del año 1843 era también llamada la Carta de la Esclavitud. Fue promulgada el 1 de abril y no abolió la esclavitud. Es así por el cual recibió este apodo. Estableció un gobierno de tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Aunque garantizaba algunos derechos, su falta de atención hacia la esclavitud muestra las desigualdades de esta época. Fue un paso importante en la historia de la Constitución del Ecuador, pero reflejó muchas injusticias sociales que existían en esa época. La Constitución del año 1845 fue promulgada el 8 de diciembre y restauró derechos que habían sido eliminados en la Constitución anterior. Reconoció así la libertad de locomoción y la igualdad ante la ley. Esta aquí también abolió a la esclavitud, lo que fue un gran avance para esta época. Además, estableció un gobierno muy representativo y buscó limitar el poder del presidente nuevamente, promoviendo así un sistema más democrático para el Ecuador. Muy buenos días, licenciado. Yo voy a hablar sobre la Constitución de Ecuador de 1851, denominada oficialmente como Constitución Política de la República del Ecuador. Fue un importante documento político que estableció el marco legal y las bases institucionales del país durante este periodo. Esta Constitución fue promulgada el 15 de agosto de 1851 durante el gobierno de Vicente Ramón Roca Rodríguez. La Constitución de Ecuador de 1852 se promulgó en un contexto de búsqueda de estabilidad política y consolidación institucional. En comparación con la Constitución de 1851, presentó algunos avances significativos, como por ejemplo mayor énfasis en la soberanía popular, el equilibrio de poderes y la libertad de cultos. La Constitución de 1861. La Constitución de Ecuador de 1861 fue un hito importante en la historia constitucional del país, marcada por un fuerte conservadurismo y centralismo, promulgada bajo el gobierno de Gabriel García Moreno. Esta Carta Magna reflejó las ideas políticas y religiosas dominantes de la época. Hasta ahí, muchas gracias. La Constitución de 1869, también conocida como la Constitución Liberal de 1869, fue un documento clave en la historia de nuestro país, promoviendo un fuerte enfoque centralista y otorgándole un poder significativo al presidente de nuestra república. Las características principales de la Constitución de 1869 fue el fortalecimiento del poder presidencial. Esto consolidó el poder del presidente, otorgándole amplias facultades. El presidente se convirtió en una figura central en la política de nuestro país, con la capacidad de influir de manera decisiva en el funcionamiento de nuestro gobierno. La duración del mandato presidencial fue establecida en 4 años, con la posibilidad de reelección, lo que permitió al presidente ejercer de manera más prolongada el control en el poder ejecutivo. Se otorgaron al presidente los poderes extraordinarios en situaciones de crisis, lo que reforzó aún más control sobre el aspecto estatal de nuestro país. La influencia de la Iglesia Católica. Aunque la Constitución de 1869 trató muchas veces o ciertas veces de acercarse a elementos liberales, mantuvo una relación estrecha con la Iglesia Católica. La Iglesia continuó teniendo una fuerte influencia en la vida política, social, ya que la Constitución declaraba el catolicismo como la religión oficial de nuestro país, lo que fortaleció su poder en la sociedad ecuatoriana. Además, estableció la libertad de culto de manera limitada, en la medida en que no se contraviniera con la doctrina oficial de la Iglesia Católica. La Constitución de 1878 del Ecuador fue promulgada durante el gobierno de Ignacio de Veintemilla, quien asumió el poder tras un periodo de inestabilidad política. En 1878, Ignacio de Veintemilla llegó al poder
al poder presidencial en medio de un clima de crisis y divisiones internas, con la intención de estabilizar nuestro país mediante una nueva constitución. Las principales características de la Constitución de 1878 eran varias, pero yo les voy a hablar unas de las más importantes, que fue el centralismo político. La Constitución mantenía un gobierno centralista, lo que significaba que todo el poder de la República se concentraba sobre el gobierno central. El reconocimiento de derechos. Aunque se reconocían algunos derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación, las garantías eran limitadas en comparación con las constituciones más modernas. La reelección presidencial. La Constitución de 1878 permitía la reelección del presidente, lo que daba al Poder Ejecutivo una mayor estabilidad. La Iglesia y el Estado. Al igual que en otras constituciones conservadoras, la de 1878 mantenía la preeminencia de la Iglesia Católica en los asuntos nacionales. La estabilidad política. Durante su vigencia, la Constitución proporcionó un marco para la estabilidad política que permitió el poder por parte de Veintemilla y sus sucesores. Aunque las tensiones sociales y políticas continuaron, eran un poquito más normales tenerlas mediante la estabilidad política. La Constitución de 1878, aunque no fue un documento revolucionario ni un gran cambio radical, pero fue un cambio en términos políticos, ya que sirvió para consolidar el poder de Veintemilla y más tarde de los otros gobiernos conservadores. Constitución de 1884, retorno al orden constitucional tras el periodo de Veintemilla. Los senadores duran en su poder al menos 4 años. Se dio la moneda nacional llamada Sucre y se caracterizó por su enfoque en la organización del Estado y la definición de derechos para los ciudadanos. En la Constitución de 1897, la Revolución Liberal del Ecuador fue un proceso de transformación política y económica dentro de la República del Ecuador, estallando el 5 de junio de 1895 en la ciudad de Guayaquil. Esto provocó un enfrentamiento bélico entre los liberales y los conservadores, iniciando así la Guerra Civil Ecuatoriana. Tras esta guerra, posteriormente fueron derrocados los gobiernos sucesores al garcianismo. José Eloy Alfaro Delgado fue presidente de la República del Ecuador en 2 ocasiones. También se eliminó la pena de muerte para los delitos de asesinato y parricidios. Se estableció también la libertad de culto y se convocó una nueva asamblea constituyente, donde su sesión empezaron el 12 de enero de 1897 en Guayaquil y concluyeron en Quito. Esta constitución duró 9 años en el poder del general Eloy Alfaro Delgado. Muy buenas noches, doctor, compañeros y compañeras. Con respecto al derecho constitucional y el análisis de la Constitución a través de la línea de tiempo que representa las diferentes constituciones establecidas en el Ecuador, podemos citar que la Constitución de 1906 fue caracterizada porque consolidó el liberalismo y estableció la libertad de cultos. Tuvo gran importancia porque marcó un hito en la separación de la Iglesia y el Estado. Dentro de la Constitución de 1929, esta se caracterizó por reconocer derechos sociales y laborales y ser la primera en hacerlo, teniendo gran importancia porque introdujo derechos laborales como la jornada de 8 horas. Dentro de la Constitución de 1938, esta se caracterizó porque tuvo una corta vigencia debido a la inestabilidad política, teniendo gran importancia porque introdujo elementos de planificación económica. Con respecto a la Constitución de 1945, esta se caracterizó porque fue promulgada tras la gloriosa Revolución de Mayo, teniendo gran importancia porque reforzó los derechos sociales y laborales. Muchas gracias por su atención. Docente, compañeros, yo les voy a hablar de la Constitución de 1946. La reducción del rol del Estado en la economía, el retroceso de los derechos, la eliminación del Tribunal de Garantías Constitucionales que otorgaba amplios poderes al presidente de la República, incluyendo la facultad de disolver el Congreso y obviamente gobernar por decreto, fueron uno de los elementos que caracterizaron a la Constitución de 1946 en el tiempo de José María Velasco Ibarra.
Le siguió la Constitución de 1967 dentro del gobierno de Clemente Yerovi, que se generó dentro de la Junta Militar. Sistema presidencialista, autonomía de las universidades, creación de la Contraloría del Estado y la reforma agraria. Luego siguió la Constitución de 1979, que tenía estas características de un Consejo Supremo de Gobierno liderado por el almirante Alfredo Poveda Burbano, con un pluralismo político y función social de la propiedad. Luego, en el año 1998, en la presidencia de Yamin Mawad, nos encontramos con la Constitución de 1998, que fue la aplicación del catálogo de derechos. Se generó el habeas data, se generó los mecanismos de democracia directa, la Defensoría del Pueblo, se creó la función de transparencia y control social. Estas son constituciones que le anteceden a la Constitución del 2000, a la Constitución del 2008, la que hoy nosotros estamos viviendo. Esta Constitución se hizo en lo que nosotros llamamos el principio del buen vivir, la constituyente del 2007-2008 en la ciudad de Alfaro, en Montecristi, que reconoció un Estado pluralista, intercultural, de derechos de la naturaleza, la ampliación de los derechos de la democracia participativa, que reorganizó el Estado en las siguientes estructuras, lo que hablamos, la función ejecutiva, legislativa, electoral y la transparencia y control social, el fortalecimiento de la descentralización y la participación ciudadana. Hablamos de la soberanía alimentaria, el reconocimiento de lo que se ha dicho de la naturaleza, el reconocimiento del excluido, que son los derechos de los grupos de atención prioritaria. Hablamos de estos ejercicios de participación ciudadana. Es una constitución que reconoce y fue dentro del gobierno de Rafael Correa. En esta hay que reconocer que esta constitución fue construida por varias organizaciones de la sociedad civil, dentro de ellas las poblaciones LGBTI, mujeres, pueblos y nacionalidades.